Hola, buen día. Hola Gabriel, Hola, buen bienvenido. día. Saludos a todos los que están conectados desde México, Colombia, mi Colombia querida, Perú, Estados Unidos. Para mí es un placer. Bueno, es la primera vez que estoy con ustedes desde la parte académica. Hace un año prácticamente estoy con la industria japonesa de Sanki, con estas excelentes fórmulas que en lo personal me han brindado un resultado espectacular y lo mismo en mis pacientes. En el día de hoy tenemos un tema súper importante e interesante. Permítame empezar a colocar las diapositivas. Bueno, quiero Listo, que me ya se coloquen puede un ver. 5-5 si me están escuchando bien. A ver, todos por el chat, se ve perfecto y se ve a la perfección. La sala es tuya, Gabriel. Ok, bueno. Para empezar con este tema tan importante del cual pues tomamos la decisión de hablar de lo que es el control de peso, sobrepeso y obesidad, pues es un tema que interesa mucho y hace parte de lo que es el metabolismo. Y realmente para nosotros hablar de lo que significa metabolismo es tener en cuenta que energía es metabolismo, que todo lo que está en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra parte física, astral, espiritual, es energía. Y prácticamente, pues si nosotros vamos a lo que es nuestra gran compañía Sankey, su nombre lo dice todo, el respeto por la energía espiritual y lo que representa la parte espiritual en la parte material. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta que sin energía nada funciona y que si vamos a hablar de control de peso, tenemos necesariamente que hablar de metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? El metabolismo es eso, energía. Cómo por medio de la energía nosotros vamos a crear o vamos a destruir. Y son procesos que se dan en nuestra fisiología, en nuestra bioquímica, para que tengamos una homeostasis, que es el equilibrio, para que nosotros estemos en una condición perfecta y no tengamos lo que es o lo que llamamos la enfermedad. Me llama mucho la atención cuando yo empecé a revisar los temas de Sankey, encontré un video hace 4 años aproximadamente donde en una visita que había hecho nuestro director científico, el doctor Brigitte Edeas, donde le entrevistaban en Colombia Caracol Radio, le preguntaban, doctor, ¿el Velage para qué sirve? Y mostraban la cajita. ¿Qué enfermedad cura el Velage? Y el doctor Brigitte Edeas, de una forma espectacular, me parece a mí, la respuesta que dio, dijo, bueno, realmente para nosotros en Japón no existen enfermedades, existen enfermos. Y eso es un concepto impresionante porque realmente nosotros no podemos hablar sobre una individualidad o podemos hablar en talla única, como se dice en la medicina, porque todos somos diferentes y porque todos tenemos una forma diferente de comportarnos en este ecosistema. Entonces la enfermedad es muy, por decirlo así, se utiliza mucho aquí en Occidente, ¿sí? Y realmente el doctor Brigitte Edea lo que hablaba era de que no existen enfermedades, sino enfermos. Y las tecnologías de Sankey Mayor están direccionadas a volver a crear esa energía en la persona, volver a revitalizar el paciente, ¿sí? Cuando yo restablezco ese flujo energético, vuelvo a la homeostasis. Le permito al paciente generar esa autorreparación para que los sistemas vuelvan a funcionar idealmente. Por eso Sankey me sorprende, porque las tecnologías están diseñadas, yo lo llamo la tríada esencial para que tú funciones muy bien, desde la microbiota, la mitocondria y los minerales, que son esenciales para que tú funciones muy bien. Entonces, si vamos a hablar de metabolismo y vamos a hablar de sobrepeso, vamos a encontrar cómo es importante todos estos conceptos que tenemos dentro de nuestros productos, nuestras fórmulas, para que podamos lograr el resultado que queremos o lo podamos potencializar, porque realmente podemos encontrar personas que los consuman, pero no tengan el resultado que quieren. Y es entender
cómo desde la medicina funcional nosotros podemos llegar a tener un mejor objetivo, a entender cómo funcionamos, en dónde de pronto están las falencias, las fallas, para que lleguemos con mayor precisión a la parte donde queremos mejorar y así tener un buen resultado. Entonces, nuestro tema es el sobrepeso. Aquí tenemos todas nuestras fórmulas que las podemos utilizar para el objetivo. Todas tienen que ver en el tema de sobrepeso, todas nos ayudan a lograr un buen objetivo. Bueno, entonces para entrar en materia, podemos iniciar diciendo que el tema del sobrepeso para mí no es una enfermedad. Para otras personas sí lo han catalogado como una enfermedad, para mí no, o para otros colegas no. Para mí el sobrepeso es una consecuencia, es un resultado. Y ahí intervienen varios factores, ¿no? El primero que podemos hablar es que el aumento de peso es un mecanismo de adaptación que tenemos todos los seres humanos. Si nosotros nos vamos al plano evolutivo de los miles y miles de años que han pasado en el tema evolucionario, podemos darnos cuenta que somos una máquina impresionante, somos perfectos y realmente hemos llegado a un límite en que la supervivencia ha estado siempre. Y debemos tener en cuenta que estos mecanismos de adaptación en este plano evolutivo hacen que yo acumule grasa, porque en sí la grasa en el plano biológico significa protección. Entonces hay que entender también que no solamente la parte metabólica cuenta, sino la parte emocional. Hay personas que pueden generar un sobrepeso porque simplemente en su adaptación emocional se están defendiendo. A veces no lo comprendemos, pero sucede. Yo creo que más de uno de ustedes conocen de pronto esos flaquitos comelones que no engordan con nada ni con nada, o también de pronto van a encontrar estas personas con sobrepeso o esas que aumentan de peso de solo ver la comida. Y realmente dicen, pero yo hago bien la dieta, yo me alimento muy bien, yo hago ejercicio, yo estoy tomando los productos de Sankey Mayor muy juicioso y todo, yo no veo el resultado. Pero hay que tener en cuenta que hay factores emocionales dentro de mi adaptación biológica que tienen que tenerse en cuenta. Ahora, si miramos otro punto, tenemos la inflamación crónica sostenida. La inflamación crónica es uno de los pilares importantísimos en el tema de que yo acumule grasa. Más adelante vamos a ver cómo se está relacionando esta situación con otras, pero realmente la inflamación crónica sostenida está presente siempre que hay problemas de disfunción mitocondrial, siempre que hay problemas hormonales, siempre que hay problemas de tipo estrés oxidativo, está presente en las infecciones, en cualquier. Solo que hay que tener en cuenta que la inflamación es aguda cuando se presenta inmediatamente y por corto tiempo, y la inflamación crónica sostenida es la que mantengo siempre, siempre, siempre. Y vamos a ver más adelante cómo este tipo de inflamación no me permite sacar la grasa del depósito para movilizarla y después oxidarla en la mitocondria. Este es un tema que para las personas que manejan el microescáner es fácil de observarlo en los microcapilares, alrededor de los microcapilares, para dar una información a la persona de lo que está sucediendo. Porque realmente el tema de inflamación es muy difícil que tú logres bajar esos depósitos de grasa si hay una inflamación crónica sostenida. Ahora tenemos como otro punto de vista la pérdida de masa muscular y este sí que es un factor importantísimo. En la medicina, la pérdida de masa muscular se llama sarcopenia y suele aparecer en edades adultas. ¿Pero por qué aparece en edades adultas? Porque dejamos de tener el concepto de movilidad, porque entramos al sedentarismo, porque no hacemos culturación con respecto a generar una hipertrofia y nos descuidamos.
Prácticamente cuando estamos jóvenes, cuando vivimos una adolescencia, una juventud, queremos vernos bonitos, queremos vernos bien sostenidos, queremos aparentar tener una figura muy bonita para atraer nuestra pareja y nos preocupamos mucho por nuestro cuerpo, pero cuando ya hemos tenido pareja, hijos y perdemos como esa iniciativa y ese estímulo a querer tener un cuerpo hermoso, porque ya si me quieren así gordito, pues que me quieran, porque nos volvemos perezosos, porque ya no le damos importancia a ir al gimnasio, dejamos ese tema de la movilización para la cual estamos llamados en el plano evolutivo y no trabajamos la parte muscular, oído, las células musculares, el tejido muscular es el que más mitocondrias tiene. Todos los que estamos aquí presentes en esta charla sabemos que Sankey es sinónimo de mitocondrias, que Sankey es sinónimo de microbiota, que Sankey es sinónimo de minerales. Entonces, la mitocondria juega un papel importantísimo en la energía. Sin mitocondria no viviríamos y realmente este tema de la masa muscular es importante. Es realmente importante para lograr el objetivo de bajar esos kilitos de más que nos molestan. Tenemos la disbiosis o la alteración en la microbiota, que es uno de los pilares de Sankey Mayor. De ahí deriva todo el estudio que tiene más de 40 años Sankey Mayor en esa microbiota que tienen los centenarios de la isla de Okinawa, en donde ellos pudieron conseguir una longevidad impresionante. Pero vamos a ver más adelante cómo esta microbiota participa activamente en el hecho de que yo pueda quemar o oxidar grasa. Si tú tienes una alteración en la microbiota, no solamente vas a tener muchos problemas a nivel de salud. El tema que nos aborda hoy, que es el sobrepeso, tiene que ver con una disbiosis en la microbiota. Y por eso tenemos la herramienta con nuestras fórmulas, en donde también, además de mejorar la mitocondria, podemos mejorar ese tema de desequilibrio que hay en nuestra microbiota. Otro punto importante es la glicación. Este es un tema, de pronto, no conocemos qué es el tema de glicación, ¿sí? Y como para hacer una charla un poquitico más amena, no de tanto terminología médica, que la entendamos todos, bueno, ¿quién no se ha comido un pollito a la bróster de los que están presentes? Ese pollito que le echan esa harinita por encima y les gusta tanto, ¿sí? O cuando ustedes hacen unas arepitas y les echan algo de proteína. Bueno, el término glicación es ese, es cuando la proteína se adhiere al azúcar o a los carbohidratos. No solamente en lo que comemos, cuando nosotros incorporamos el azúcar en nuestra dieta, vamos a llegar a generar esa caramelización en nuestros tejidos. Entonces, la glicación es la forma como ese azúcar está adherido a nuestro tejido. Muchos de ustedes de pronto van al médico y él les ordena unas analíticas para medir azúcar en sangre, lo que llamamos la glicemia basal. Y te puede dar un resultado de 90, 95 y el médico te diga, hombre, estás bien de azúcar, no te preocupes, ¿sí? Pero realmente estamos midiendo el azúcar que está circulando por tus venas, pero el azúcar que está adherido al endotelio, al tejido, no lo estamos midiendo. Y realmente este es un parámetro importante porque la glicación tiene que ver con esa producción de radicales libres que te están oxidando, de una mitocondria que está funcionando mal, de una mitocondria que está defectuosa por deficiencia en la producción de mitocondrias. Y la glicación es lo que a ti te va a oxidar, lo que a ti te va a envejecer, lo que a ti te va a enfermar y lo que a ti te va a matar. No es nada, no es un secreto para ninguno de ustedes los presentes que escuchen que el azúcar es el enemigo número uno en el metabolismo y en su fisiología y en su bioquímica. Ahora, somos el único multinivel en el mundo que hablamos de antienvejecimiento y tenemos las fórmulas que nos pueden llevar a revertir ese envejecimiento.
Y realmente hablar de glicación es hablar de envejecimiento. Y la mejor manera de medir tu edad biológica para mirar cómo está ese tema de envejecimiento es a través de la glicación, ¿sí? En nuestro eh, diario, cuando hacemos bioimpedancia, que utilizamos la báscula y medimos los parámetros de grasa visceral, grasa corporal, porcentaje de proteínas, todas estas situaciones nos arroja el dato de la edad metabólica. Hay que tener cuidado porque no es un dato correcto y exacto, ¿sí? Porque el hecho de que tú estés delgado y no estés pesando mucho, te puede dar una edad metabólica por debajo de la que tienes. Pero si tienes glicación, eres una persona que vas a estar fatigada, cansada, si eres diabético también, y te va a arrojar un resultado muy bajo en edad que no se está mostrando tal como es. Realmente para medir la edad biológica tenemos que tener en cuenta la glicación y bueno, es difícil, sí hay equipos que ya están midiendo la glicación en el mundo, pero un parámetro que nos puede aproximar a revisar el tema de la glicación es el examen de la hemoglobina glicosilada, que yo creo que pues algunos de las personas que están presentes ya se lo han realizado o conocen de este término y si no se lo han hecho, por favor, háganlo en un laboratorio. Es importante porque es uno de los parámetros que me indica si estoy envejeciendo o no estoy envejeciendo. Bueno, aquí vamos ahora con otro tic que es el estrés oxidativo. Es el día a día, es el común de la mayoría de las personas. El estrés oxidativo eh, tiene que ver con mi mal funcionamiento en la mitocondria. La mitocondria es el organelo que llegó para darnos energía, para darnos vida, para superarnos. He escuchado a algunos autores donde hablan de ese momento maravilloso en la evolución en que la célula hizo un trato con una bacteria llamada mitocondria y la mitocondria estaba buscando protección porque no la tenía y la célula estaba buscando evolución y mayor energía y se unieron y en un proceso simbiótico le dieron poder a la célula para generar un mayor plano evolutivo. Esta mitocondria es la que produce nuestra energía y de ahí todos los procesos biológicos. Pero realmente cuando mi mitocondria falla, cuando mi mitocondria está defectuosa, cuando tengo muy pocas mitocondrias y no tengo la capacidad como de borrar esos radicales libres que se están formando del mismo proceso oxidativo, se me van a acumular y van a generar todo el daño o la mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos presentes. Entonces, el estrés oxidativo tiene que ver con ese daño mitocondrial y también tiene que ver con el plano emocional. Desde mi parte académica y de lo que he visto con mis pacientes, realmente hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta en el daño mitocondrial. Uno es el azúcar, el exceso de azúcar, azúcares refinados, el exceso de carbohidratos, todo lo que se convierte en azúcar en nuestro hígado y las emociones. Las emociones impresionantemente producen acidez, estrés oxidativo y realmente son cosas que a veces no tenemos en cuenta y son cosas que se pueden mejorar y se pueden cambiar. Tenemos ahora las hormonas alteradas, es importante que ustedes tengan una valoración de las hormonas, lo que es el cortisol, la insulina, las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque muchas veces esta alteración hormonal es lo que nos lleva a la obesidad. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que las hormonas las empezamos a alterar desde nuestro problema mitocondrial, desde la disfunción mitocondrial. Entonces, miren ustedes cómo con nuestra fórmula de Sankey, cómo estos metabolitos que encontramos en nuestras fórmulas están direccionadas a mejorar ese trabajo mitocondrial para que mejoren muchas situaciones que me llevan a la obesidad. La mejor manera de alterar tus hormonas, y que lo hemos visto en muchas personas, es cuando tú rompes el ayuno con azúcar, con carbohidratos. Y prácticamente en América Latina, no sé, quiero que lo escriban en el chat, quienes de aquí desayunan y dicen, no, a mí me gusta el desayunito bien puesto, bien trancado, como lo decimos aquí en Colombia, y desayunamos con arepa,
con tamal, con huevos, con caldo y hacemos un desayuno espectacular, ¿sí? Porque dicen que es la primera comida. Entonces nos preparamos bien para el día, pero el tema está en que la mejor forma de dañar nuestras hormonas es desayunando con carbohidratos y azúcar. Bueno, es un concepto que yo manejo desde la nutrición. En mi caso particular me ha dado muy buenos resultados y con mis pacientes empezar a tener una dieta un poco disciplinada y estricta en cuanto a la forma en que yo me alimento. Bueno, y tenemos aquí otro punto que son los disruptores endocrinos que a veces no los tenemos en cuenta y son todos estos derivados de la industria petroquímica, ¿sí? Plásticos, papeles, las tintas que vienen en las facturas, los perfumes baratos que no son hechos con esencias, las cosas que utilizamos para aromatizar, que son hechos con derivados del petróleo que nos afectan de una forma directa y no lo tenemos en cuenta. Y lo último, la permeabilidad intestinal. Bueno, creo que no es el último, si era el último. La permeabilidad intestinal juega un papel importantísimo. Y al final les voy a dar un tic sobre cómo eh, mejorar el tema de permeabilidad o no llegar a la permeabilidad intestinal. Porque hablar de permeabilidad intestinal es hablar de que el intestino empieza a dejar pasar, ¿sí? Por unos microorificios que se generan al torrente sanguíneo toxinas, cosas de mayor tamaño que van a activar mi sistema de defensa y me van a permitir perder energía. Y cuando yo pierdo energía, empiezo a desequilibrar cualquier órgano que necesite la energía necesaria para funcionar. La permeabilidad intestinal tiene mucho que ver con la microbiota, tiene mucho que ver con la digestión, tiene mucho que ver con el ácido que está en el estómago para que se dé la digestión, que es uno de los procesos fundamentales en el metabolismo. Eso lo vamos a hablar un poquitico más adelante. Ahora, ¿cómo vamos a mejorar el metabolismo? ¿Sí? Entonces, como primera medida, y lo hablamos anteriormente, tener una buena masa muscular. Mire, por favor, las personas mayores de 35 años, es importante conservar la masa muscular, es importante empezar a ejercitar la masa muscular. Nosotros como seres biológicos evolutivos fuimos llamados al movimiento, al constante movimiento. Y este movimiento es lo que hace que se genere mayor cantidad de energía para que mis órganos funcionen bien. Cuando tú tienes una buena, excelente masa muscular, usted va a tener una buena cantidad de mitocondrias, va a tener una buena producción energética para que sus órganos funcionen muy bien. Si nosotros hablamos de cuáles son los órganos que consumen más energía o los órganos más costosos, por decirlo así, energéticamente, nosotros tenemos el cerebro, el corazón, el hígado, el riñón, la digestión, ¿sí? Que necesitan la energía necesaria para funcionar bien. Por eso, no todos morimos de lo mismo. La enfermedad tiene que ver con la falta de energía y con la emoción que conlleva la enfermedad. Pero de ahí podemos derivar por qué unas personas mueren por problemas cardiovasculares, otros por problemas digestivos, otros por problemas endocrinos, otros por problemas cerebrales. ¿Por qué? Porque el órgano tiene que ver con el proceso de falla energética. Ahora, balancear los macronutrientes. Es decir, si nosotros hablamos de un término muy sencillo, es como hablar de que todo lo que comes en exceso, tu cuerpo lo guarda. ¿Mm? Es entender que tenemos que tener un balance en lo que comemos, carbohidratos, proteínas, grasas, frutas. Si nos excedemos en el consumo de carbohidratos, frutas, vamos a tener un problema con acumulación de grasa, así de sencillo. Realmente no entendemos que no necesitamos comer tanto. Yo soy uno de los que digo que si nosotros necesitáramos comer tanto como lo hacemos, realmente los habitantes de la calle no existirían desde hace mucho tiempo atrás. Pero paradójicamente ellos tienen mejor salud que nosotros. Y realmente, como lo decía
un filósofo importante en el origen de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿sí? Y si entendemos que desde ahí empiezan cosas importantes para tener en cuenta, es saber alimentarnos, qué tiempo debemos manejar o qué comidas podemos sustituir para generar un mayor balance. Tenemos una fantástica fórmula que es el Hasaki, que nos permite sustituir un desayuno o una cena. Por la cantidad de metabolitos que tiene. Es el único producto que tiene tantos metabolitos que me van a mejorar esa función en la mitocondria, esa mejora en la digestión, me va a balancear la microbiota. Entonces, ahí tenemos una buena razón. Generar un mayor gasto energético. Cuando hablamos del gasto energético, pues simplemente tener movimiento, ¿sí? Ejercicio, cardio, donde me permita quemar calorías, porque las calorías que tú no quemes se van a acumular y se van a acumular en forma de grasa. Evaluar la tiroides es una hormona importante, es un examen sencillo, no es muy costoso y realmente cuando yo tengo problemas en tiroides voy a tener un metabolismo lento. Y es importante que tengan en cuenta este parámetro de la tiroides, optimizar la función de las mitocondrias. Bueno, escríbanme en el chat. ¿Cuál es el producto que me va a optimizar una mitocondria de los que tenemos en nuestra compañía? A ver, quiero ver las personas que están en el chat escribiendo. Sí, señor. Uno de los productos que del que más hablamos en el tema mitocondrial es el Velas. ¿Por qué el Velas? Porque los metabolitos que se obtienen a partir del romero, a partir del olivo, son impresionantemente antioxidantes. El ácido carnósico, el rumanílico, esos son componentes que realmente son 4 veces más efectivos que la vitamina C, que es conocido como el mejor antioxidante. Entonces, la optimización de las mitocondrias va a hacer que yo produzca más energía. Una de las ventajas que tiene nuestra fórmula es esa, hacer que tu mitocondria se repare, hacer que tu mitocondria funcione mejor, hacer que tu mitocondria active ese proceso de eliminar radicales libres, hacer que se produzcan más mitocondrias, lo que llamamos la mitofagia, ¿sí? Entonces, lo importante de tener unas excelentes mitocondrias. Y ahora, el cuidar tu microbiota. Ya habíamos dicho cómo la microbiota es importantísima para generar ese equilibrio, para yo poder tener esa pérdida de peso que yo quiero empezar a tener, medir el cortisol, la insulina. Mira, estas son dos hormonas importantes de las que vamos a hablar más adelante que tienen que ver mucho en el tema del sobrepeso y la obesidad. Los tiempos de las comidas, qué importante es el tema de los tiempos de las comidas. Nosotros en Sanki hablamos mucho de la cronobiología y esto es un tema muy cultural de las personas de Japón. ¿Mm? Cómo se da el respeto por los tiempos en la biología. Nosotros sabemos que hay un tiempo para comer y un tiempo para dormir, pero realmente los tiempos de las comidas no tienen que ser tan prolongados. Prácticamente tenemos 8 horas para realizar nuestra alimentación. Y mientras más tiempo estemos sin comer, mejor beneficio vamos a tener, porque vamos a permitir que mi microbiología, mi metabolismo, perdón, tenga un mejor funcionamiento. Por eso hablamos mucho del ayuno intermitente. Realmente cada vez que tú comes, cada vez que tú ingieres y sobre todo si comes carbohidratos y azúcar, vas a generar picos de insulina y vamos a ver más adelante cómo la insulina es uno de los factores que no me deja a mí perder grasa, que no me deja a mí eliminar esos gorditos que yo he querido quitar siempre. Entonces, la idea es llegar a un metabolismo controlado. Quiero que se fijen muy bien en esta gráfica y nos demos cuenta cómo la energía
que se produce en la mitocondria se puede dar a partir de que se van a oxidar o se van a quemar el azúcar, la glucosa, la grasa, las proteínas, pero realmente hay un tema muy importante. Todo es energía, como lo coloqué al principio. Si tú tienes buena energía, tienes buen funcionamiento, tus órganos van a trabajar muy bien. Cuando tú quemas solo azúcar, cuando tú quemas solo azúcar, produces 36 monedas energéticas, pero si tú empiezas a quemar la grasa que tienes, vas a producir 127. Entonces vemos la diferencia en cuanto al balance energético, que es mejor empezar a quemar dispensas de glucógeno y de grasa para obtener energía que no quemar glucosa. Claro que lo primero que se da es la quema de glucosa, pero ¿qué sucede cuando tú eres un quemador de azúcar solamente? Después de comer, 2 horas después de comer, tú vas a tener pesadez, vas a tener sueño, vas a estar bajo energía, vas a querer volver a comer, tu cuerpo te pide comer nuevamente porque estás obteniendo poca energía, ¿sí? Y realmente, si tú empiezas a tener un metabolismo flexible donde utilices la grasa para obtener energía y vas a empezar a oxidar grasa, estés despierto, estés dormido, vas a empezar a funcionar muchísimo mejor. Tus órganos van a empezar a funcionar mejor y el tema es tener una buena dispensa de energía. Entonces, el azúcar, ya lo habíamos dicho, es nuestro principal enemigo. Ahí vemos el círculo vicioso que se presenta y el por qué tú tienes ganas de comer cada rato. Dice, comemos para que no nos dé hambre, se sube el nivel de azúcar en sangre, se aumenta la segregación de insulina, se activa la acumulación de grasa, se bajan los niveles de azúcar en sangre, disminuye la energía y nuevamente volvemos a querer comer carbohidratos y querer comer azúcar. Y el resultado final es que todo lo que comemos en exceso con respecto a carbohidratos y azúcares el cuerpo lo va a acumular en forma de grasa. Cuando empezamos a tener este tipo de problema de estar generando descargas de azúcar al torrente sanguíneo, pues se activa el páncreas. Y el páncreas es el órgano que nos va a producir la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es simplemente una hormona que nos ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Cada vez que esté el azúcar en sangre, va a aparecer la insulina porque la insulina va a llevar este azúcar a los tejidos. Esa es la función de la insulina. Pero va a aparecer la resistencia a la insulina y esto es uno de los temas importantísimos de por qué algunas personas tienen sobrepeso y no mejoran. Llegan a la obesidad y no mejoran simplemente porque tienen resistencia a la insulina. Entonces entendamos muy bien qué significa el término resistencia a la insulina. Entonces, si nos fijamos en esta gráfica, en esta diapositiva, vamos a hablarlo de una forma muy sencilla para que tú lo entiendas, ¿sí? La insulina es la llave que abre la puerta para que entre el azúcar a la célula. Entonces, imagínense eh, un medio de transporte, llámese Uber, InDriver, no sé cómo le llamen en Perú, en Estados Unidos, en México. En Colombia utilizamos mucho el Uber, el InDriver, el taxi, y realmente esa es la insulina. Pero lo que quiero que entiendan es que la insulina tiene la llave para abrir la puerta a donde tiene que dejar el domicilio. La insulina no toca, la insulina abre la puerta, ingresa a la casa, a la habitación y deja el pedido y se va. La insulina no toca, la insulina entra, ¿sí? Entra el pedido a la casa para que lo entiendan, ¿sí? Tiene la llave. Resulta que cuando usted empieza a consumir más azúcar, más carbohidratos de lo que necesita, si empieza a acumularse, la insulina empieza a llevarlo y llega un momento en que llega a una casa, abre la puerta y no abre, no abre. ¿Y pero por qué no abre si yo tengo la llave? No abre. La célula tiene unos receptores que la protegen. Cierran la puerta para que no llegue ese pedido. Eso es lo que llamamos resistencia. Se empieza a hacer resistencia para que la insulina no me introduzca el azúcar. ¿Qué sucede en ese momento? Pues se manda una señal al hígado, al páncreas, en donde dice,
no me permiten entrar a dejar el pedido. ¿Qué hace el páncreas? Mandarle más personas, mandar más insulina para que le ayuden a derribar esa puerta para que entre y empiece a producirse más insulina para ayudar a derribar la puerta para que el pedido llegue. Pero eso no se consigue. En ese momento en que las células empiezan a hacer resistencia a la insulina, simplemente, uno, el páncreas empieza a producir insulina de más. Y dos, el hígado obtiene un plan B, que es hacer que le devuelvan el azúcar que está circulando y transformarlo en grasa, guardarlo para que no se afecte. Y ahí vemos cómo la resistencia a la insulina o la cantidad de insulina en el torrente sanguíneo es un factor impresionante para que tú no bajes de peso, para que tú no puedas oxidar la grasa. Y lo vamos a entender ahorita muy bien cuando lleguemos a estudiar cómo es que se crema la grasa, ¿sí? Bueno, entonces teniendo claro el tema de la resistencia a la insulina, ¿cómo saber si tengo resistencia a la insulina? Hay un índice muy sencillo que se llama el índice OMA, que es un modelo homeostático para evaluar la resistencia a la insulina. Simplemente, si tú quieres saber si tienes resistencia a la insulina, porque desafortunadamente la atención médica no se hace, ¿sí? Pero tú lo puedes hacer por tus propios recursos. Puedes ir a un laboratorio para unos análisis sanguíneos y pedir que en ayunas te revisen los niveles de azúcar y los niveles de insulina basal. Esos dos resultados divididos en 405 te van a dar el índice o la respuesta si estás haciendo resistencia a la insulina o no. Y valores por encima de 3.0 te van a hablar de una resistencia a la insulina y no solamente eso, el riesgo a generar enfermedades metabólicas como diabetes, hiperlipidemia, obesidad, enfermedades degenerativas como la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial. Es importante que se puedan realizar ese índice. Si no tienes el tiempo, el recurso o la forma de hacerlo, pues hay unos parámetros visibles que nos pueden ayudar como entender que estoy acumulando grasa en mi abdomen y no en el resto del cuerpo. Entonces, las personas barrigoncitas pueden darse cuenta que están haciendo una resistencia a la insulina. Mire, en Japón, en el año 2008, empezó a regir una ley que se llamaba la ley Metabo, en donde los dueños de empresa están en la obligación de medir el perímetro abdominal de sus empleados. Y es ley. Y de esa forma se están dando cuenta si se está haciendo una resistencia a la insulina o no. Es una forma muy sencilla de hacerlo, pero es una forma que puede despertar las alarmas para que ustedes tengan en cuenta eso. Segundo, las personas que les da sueño después de comer. ¿Mm? Que, bueno, aquí nosotros le llamamos el motocito. Que nos dice, ay, me voy a echar un motocito después de comer porque se me baja la energía, el metabolismo consume energía, pero realmente el tema es cuando han pasado 2, 3 horas y tú has comido y te entra el sueño, ¿sí? O te dan nuevamente las ganas de comer. El hecho de que tú digas, pero ¿por qué no pierdo peso? Y estoy haciendo todo, estoy tomando el Hasaki, estoy tomando el Belage, el Iner, estoy haciendo ejercicio y no estoy perdiendo peso. Cuando tú tienes insulina circulando, no vas a sacar la grasa del depósito para quemarla. Y el resultado es que no vas a ver una mejoría en la pérdida del peso. Ahora, quiero que le pongamos atención a, a este fragmento de la charla. ¿Cómo se elimina la grasa? ¿Sí? Prácticamente nosotros no tenemos un buen resultado porque no entendemos cómo funcionamos. Y aquí vamos a tener tres pilares importantes que espero que sean lo único, si quieren que les quede claro de esta charla, que sea esto, porque de aquí es de donde se deriva el éxito para que tú puedas llegar a lograr ese control de peso que anhelas, para que tú puedas llegar a tener las medidas que quieres, ¿sí?
Para eliminar la grasa se necesitan tres pasos fundamentales: la movilización, el transporte y la oxidación. Y realmente nuestras fórmulas en Sankey están direccionadas para esto, para que se den estos tres pasos. Entonces, las personas que están dentro de nuestra compañía y se inclinan más hacia hacer los retos de pérdida de peso, de pérdida de medida, del estar bien, del funcionar mejor, quiero que lo tengan en cuenta porque es bueno que lo aprendan para que optimicen el resultado, para que optimicen el funcionamiento de nuestras fórmulas y para que puedan llegar a tener como el objetivo de demostrarle al cliente que nuestras fórmulas funcionan fantásticamente. Entonces tenemos primero la movilización. ¿Qué es la movilización? Bueno, es este cuadrito que salió aquí son los tipos de grasa que hay: la grasa subcutánea, intramuscular, visceral. Hay, la grasa subcutánea es más fácil, ¿sí? La grasa visceral es la grasa que está por debajo de los órganos o dentro de los órganos y es la grasa más peligrosa. Pero al fin de cuentas todo es grasa. Entonces, para nosotros llegar al primer punto, que es la movilización, para que lo entendamos de una forma muy sencilla, eh, hagamos de cuenta que donde está la grasa, que es el adipocito, la vamos a llamar un almacén. Y para usted poder sacar la grasa del almacén, usted necesita que estimular la salida de la grasa. Por lo general, la grasa en ese almacén está en forma de triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Es una cadena de glicerol con tres ácidos grasos. Eso es un triglicérido. Es una cadena, es una molécula muy grande y realmente para que tú la saques del almacén, usted tiene que romper esa cadena, esos ácidos grasos que están pegados a la cadena de glicerol y que salgan los ácidos grasos solitos, ¿sí? Para que tú logres sacar los ácidos grasos, no en forma de triglicéridos, sino de ácidos grasos, que es lo que llamamos la movilización, se necesita una estimulación. Nosotros somos una máquina perfecta, hecha por un Dios perfecto, que nos permite actuar de una manera impresionante. Y realmente para que se dé este estímulo, tenemos que activar la hormona sensible a lipasa, ¿sí? Que es la que me ayuda a romper estas cadenas. Pero para que se active esa hormona necesitamos un estímulo y hay receptores en estas células grasas. Y esos estímulos vienen sobre todo en la parte nerviosa de la microbiota, que son las catecolaminas. Entonces, si nosotros miramos y observamos aquí la gráfica, vemos cómo ese adipocito, que es esa célula amarilla, todos esos puntos A que están apareciendo, ¿sí? Son los receptores de membrana, que mientras estén los receptores, van a aparecer esos puntos blanquitos, que son las catecolaminas, que son las que activan esa hormona que me permite romper. ¿Cuáles son las catecolaminas? Pues son la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina. Entonces, si nosotros entendemos la biología, cuando el animal se está frente a un estímulo de amenaza, se aumentan estos receptores y le permite correr, le permite quemar el azúcar, la grasa y producir energía. Eso sucede con nosotros también. Pero estos estímulos realmente primero vienen de la mitocondria, perdón, de la microbiota. La microbiota, cuando produce esos metabolitos, son los que me ayudan a generar ese estímulo a nivel neurológico, ¿sí? Muchas veces hablamos de que todo es cerebral. No, por eso hablamos de la conexión cerebro-estómago y de cómo funciona y la participación que tiene el nervio vago en esto. Pero realmente cuando nosotros tenemos problemas con microbiota, no producimos esto de la forma en que se debe hacer. Entonces el proceso de movilización no se va a dar. Ahora, algo importante que quiero que entiendan es que estos receptores o las catecolaminas son las que me activan la hormona sensible a lipasa, que es la que permite que se rompan las cadenas de triglicéridos y yo pueda sacar la grasa del almacén.
y llevarla a la circulación, al torrente sanguíneo. Pero ahora vemos cómo aparecen estos receptores beta en la célula y estos receptores beta tienen que ver con la insulina, con la inflamación, con el cortisol. Si yo tengo demasiada insulina, porque tengo resistencia a la insulina, si yo tengo inflamación crónica persistente debido al estrés oxidativo, debido al estrés que estoy generando con tema de cortisol, yo no voy a activar la hormona sensible a lipasa y yo no voy a sacar la grasa del almacén. Entonces, por eso podemos ver que hay algunas personas que van al gimnasio, hacen ayuno intermitente, hacen dieta, están consumiendo los productos de Sankey y no bajan de peso. ¿Pero por qué? Porque están en constante liberación de estrés, de cortisol, porque están malgastando la energía, porque están produciendo inflamación a partir de la alimentación, porque tienen problemas con la microbiota y mientras se den esas situaciones, no se va a dar la activación de la hormona sensible a lipasa y no voy a sacar la grasa del almacén para poder eh, oxidarla en la mitocondria. Ahora vamos al segundo paso, el transporte. Cuando ya he logrado sacar la grasa del almacén en forma de ácidos grasos, pues va a llegar al torrente sanguíneo para llevar a la mitocondria y ser oxidada. Las personas que están aquí se han dado cuenta cómo una de las formas de demostrar esa gran capacidad que tiene el VELAS es aumentar la microcirculación sanguínea. Yo creo que más de uno de ustedes han tenido la fortuna de que les hagan un análisis con el macroescáner para revisar el tema de microcirculación sanguínea con los microcapilares, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo se mejora esa microcirculación sanguínea gracias a esa capacidad energética que se genera a partir del tomar los metabolitos de Sankey Mayor. Es importantísimo que generemos una buena microcirculación sanguínea para que podamos transportar estos ácidos grasos hacia la mitocondria. Y el tercer paso es la oxidación. ¿Qué es la oxidación? Es cuando llega la glucosa, los ácidos grasos, las proteínas a la mitocondria y se transforman en energía. Yo creo que muchos de ustedes de pronto han visto programas de pérdida de peso o donde les venden la L-carnitina, por lo menos como el principal quemador de grasa, y existen ampollas que se aplican en el abdomen o para tomar, en fin. Pero sí, es cierto, la L-carnitina me acelera el proceso de oxidación, pero si yo no he sacado la grasa del depósito, si yo no he logrado que se rompa ese triglicérido para que el ácido graso llegue a la circulación, pues no se va a dar el proceso de oxidación. ¿M? Y es bien importante que para que logremos este resultado tengamos en cuenta estos tres pasos, ¿sí? Entonces, lo fundamental, como lo decía el doctor Brilledas, es generar energía. Y cuando tú tienes energía, generas autorreparación. Y la mejor energía se obtiene a partir de la oxidación de los ácidos grasos. Entonces recordemos que para poder oxidar un ácido graso necesitamos movilizarlo, sacarlo del almacén, llevarlo al torrente sanguíneo y que llegue a la mitocondria y se oxide. Ahí tenemos los tres pasos. Ahora, estos son como unos tips para decirles cómo lograr un buen testimonio utilizando nuestros productos de Sankey Mayor, ¿sí? Es importante la valoración metabólica, porque cuando tú haces valoración metabólica, sabes de pronto a qué te estás enfrentando. ¿M? Por eso es que tú te das cuenta que algunas personas logran el objetivo y otras no, pero quizás lo estamos manejando de la forma incorrecta. Como lo dijimos al principio, es importante tener en cuenta que mi sobrepeso no se deriva de una sola cosa. Hay múltiples factores. Por eso la valoración metabólica es importante. El movimiento. No podemos vender la idea de que yo voy a perder peso solo por tomar Sankey Mayor. No, somos una máquina, somos un circuito integrado donde debemos tener en cuenta que el movimiento es primordial para generar el gasto calórico,
que a través del movimiento tú vas a fortalecer tus músculos, vas a generar más mitocondrias y con la ayuda de Velas, que es mitogénico, vas a tener más mitocondrias, vas a tener un mejor resultado. Pero es primordial que la persona tenga en cuenta que el sedentarismo es una de las razones que le puede llevar al sobrepeso. El movimiento está dado en la biología, está dado en la forma como sobrevivimos y está dado en la forma en cómo mantenemos nuestra homeostasis, que es el equilibrio energético. El azúcar que es sinónimo de inflamación. Es importante que entendamos que el azúcar me oxida, me llena de acidez, me envejece, me mata. Que si tú quieres un buen resultado combinado con nuestras fórmulas, debes tomar conciencia de que en la alimentación el azúcar es un tóxico, que debes eliminarlo, que los carbohidratos se deben comer, pero en muy poca cantidad, que la proteína, que es lo importante, la misma palabra proteína deriva de lo que es principal y es lo que debe hacer parte de tu alimentación día a día, que debes tener en cuenta el hígado graso, hacer un detox. Tenemos un producto importante que me va a ayudar a limpiar hígado, vesícula, intestino, riñón, porque tiene esa capacidad que es el Cronuit. Además de que el Cronuit es el único producto que está en el mundo que está diseñado para ayudar a bajar la glicación. ¿Mm? Un tema que no hablamos es la presencia del hongo Candida albicans. El hongo de la Candida albicans, siempre que esté presente en una medida abundante, porque el hongo de la Candida albicans pertenece a la flora bacteriana, me ayuda a eliminar metales pesados, pero cuando se eleva la cantidad de hongo porque no tiene una microbiota que lo esté controlando, pues se apodera de tu metabolismo. Y mientras tú tengas muchísimo Candida albicans, tú no vas a bajar de peso. Por eso la importancia de la microbiota, de tener una buena microbiota. Y en último, tenía el tic de la respiración. Mira, la respiración es algo importantísimo, no lo tenemos en cuenta. La respiración consciente se utiliza solo la nariz. Ustedes pueden buscar en la web cómo hacer respiración consciente. ¿Por qué es tan importante la respiración consciente? Porque cuando tú mejoras tu capacidad respiratoria, vas a tener un aliado perfecto para ayudarte a eliminar grasa. Eh, la grasa, ¿cómo se elimina la grasa? Nosotros tenemos de pronto en la mente la idea de que yo elimino grasa por materia fecal, por orina, por sudor, y sí, sí es cierto, pero la mayor cantidad de grasa que nosotros eliminamos, la eliminamos por la respiración. Yo diría que más del 70%. No significa que te vayas a poner todo el día a hacer esto y que así me voy a enflacar, no. Es simplemente que cuando tú haces una respiración consciente, vas a activar ese sistema nervioso parasimpático, del cual hace parte el nervio vago, que es el eje central en la comunicación microbiota-cerebro. Y cuando tú tienes un sistema nervioso equilibrado, te va a ayudar a tener mejores funciones metabólicas. Y en eso, el tema de eliminar grasa. Bueno, realmente hasta aquí llego con el tema. Quiero escuchar preguntas. Si tienen preguntas y me quieren hacer preguntas, me despido diciéndoles que tenemos los mejores componentes, las mejores fórmulas con experiencia científica de más de 40 años para poder llegar a lograr el objetivo de pérdida de peso. Es espectacular. Y esto es solo un tema, esto es solo un tema, lo que es la pérdida de peso, porque si nos vamos a otros temas fantásticos con nuestras fórmulas, pues nunca terminaríamos. Pero bueno, este era el tema de hoy. Agradezco su atención a todos los que están participando y presentes. Y bueno, quisiera que nos dieran unos momentitos para algunas preguntas. Estoy atento para escucharlas. Hola Gabriel, felicitaciones, muchas gracias. Wow, de verdad estamos impresionados. Todos los que escriben en el chat realmente son de agradecimientos por esta charla tan maravillosa y qué información tan, pero tan importante, Gabriel. O sea, realmente está espectacular y no se preocupen para todos los que consultan, se está grabando la charla, va a estar guardada y grabada en el canal de YouTube.
Así es que van a poder tenerlo. Hemos sido más de 180 conectados el día de hoy. Felicitaciones, Gabriel, realmente gracias. Y ahora para poder hacer esta parte de preguntas y respuestas, si quieres puedes elegir en el chat, Gabriel, te ayudo a leer o dime tú, porque hay varias personas que están escribiendo. Sí, si quieres, léamelas, por favor, que tengo un problema aquí con el chat. Dale, no te preocupes. A ver, vamos por acá. Me dicen, eh, doctor, ¿el tratamiento con Velash sería de cuántos meses o cómo es la forma adecuada de tomarlo o consumirlo? Bueno, realmente eh, para todo proceso en cuanto a metabolismo y sobre todo pérdida de peso, es interesante que inicien con detox. La máquina hay que limpiarla. Yo le llamo la máquina porque somos una máquina. Y mientras nuestros filtros no estén en su óptimo funcionamiento, el resultado no va a ser el deseado. Es importante limpiar hígado, vesícula, intestino, riñón. El Cronui es fantástico. Pero si ustedes quieren un resultado rápido, porque yo entiendo que las personas quieren resultados rápidos, inmediatos, y por eso acudimos a procedimientos que no se deben hacer, pues lo puedes iniciar. Puedes iniciar con el Velash y con el Cronuit. El tiempo, Maravilloso. el tiempo siempre, si quieres llegar a un buen resultado, yo diría que de 3 a 4 meses con Velash es fantástico. ¿Por qué? Porque vas a activar la producción energética y la pérdida de grasa y el estar bien es energía. Y mientras tú consumas Velash, vas a activar eso y lo vas a ver. Excelente. Excelente información. Entonces ya sabemos que 3 meses como mínimo para realmente ver los resultados. Pero a partir de qué, de cuánto tiempo de empezar a consumir los productos es que ya vemos un cambio interno, es lo que preguntan. Bueno, realmente el tema de pérdida de peso, eh, no se fijen en el peso. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal incluye lo que es músculo, hueso, grasa, líquido, y realmente lo que más pesa es el líquido y el músculo, y eso es lo que más necesitamos. No nos fijemos en el peso, fijémonos en las medidas, o si tienen la capacidad de ir a una balanza que mida bioimpedancia, pues que empiecen a ver que se está disminuyendo la grasa visceral, la grasa subcutánea, y ahí es donde vas a empezar a ver resultados, o que te estés midiendo la parte donde están los gorditos, pero oído. Es fundamental que entiendan que la comida debe cambiar. Si ustedes no cambian la forma de alimentarse, no van a tener un buen resultado. Velas te va a proporcionar más energía para que puedas oxidar la grasa, para que funciones mejor. Pero si tú no cambias los parámetros que te han llevado al sobrepeso, no vas a tener un buen resultado rápido. Entonces, si tú me dices, ¿en cuánto tiempo voy a ver los resultados se ven, depende de cómo tú lleves tu disciplina, tu dieta y la ingesta del Velas. Puedes tener resultados en 15 días. He visto personas que tienen resultados en 7 días. He visto personas que tienen resultados en 2 semanas impresionantes y siguen y se animan y están bien. Pero todo depende de ti, del empeño que tú le pongas, en que tú digas, bueno, está bien, a mí me dijeron que no me voy a desayunar más con grasa ni con carbohidratos porque voy a activar mejor mi metabolismo, porque voy a consumir más proteína, más verduras, porque voy a hacer ejercicio, porque voy a dejar de estar quieto, porque voy a empezar a activar mi musculatura. Todo eso tiene que ver en tu resultado. Excelente, maravillosa información, de verdad, Gabriel. Y por acá nos dicen, ¿existe alguna contraindicación que deberíamos tener en cuenta? Por ejemplo, si tengo la presión muy alta, o por acá dicen, mi papá es diabético y dice que la glicemia le incrementó, le dio miedo. O sea, ¿hay alguna contraindicación que deberíamos tener en cuenta o no? Claro, por lo menos con el Cronuit, nosotros hablamos de la glicación. La glicación es el azúcar adherido al endotelio o al tejido y no se mide en sangre. Cuando tú tomas Cronuit, que es la única formulación en el mundo que te ayuda a bajar la glicación, ese azúcar que está pegado o adherido va a ir al torrente sanguíneo. Y lógico que si tú lo mides, el incremento en el azúcar, en el examen de glicemia se va a haber visto los primeros meses. No se asusten con eso. Es mejor bajar la glicación.
Entonces, en cuanto a eso, que me preguntabas del diabético, y los que consumen veladas y el tema de la hipertensión, mire, el tema de la hipertensión es un tema energético. Y lo decía el doctor Brigideas, cuando tú tomas velas, lo que haces es generar una reparación del aparato mitocondrial que produce la energía para que tu cuerpo funcione bien. Nosotros no podemos hablar de que el velas es bueno para esta enfermedad, esta. No, el velas activa tu metabolismo, activa la producción energética y cuando tú tienes energía, tú reparas y te vas a mejorar. La hipertensión es un caso muy puntual de daño mitocondrial. Excelente información. Y ya para poder terminar, Gabriel, con esta presentación maravillosa, nos preguntan cómo deberíamos tomar los productos. ¿Hay una recomendación? ¿Puedo mezclar el Liner con Belage? ¿Puedo mezclar el Liner con Cronuit? ¿Cómo debería ser la forma correcta que nos puedes recomendar para comenzar ya con esta vida saludable o con estos hábitos diferentes? Bueno, yo les daría una recomendación. Hablamos de la cronobiología y de los tiempos de las comidas, donde yo les hablaba de 8 horas para comer y 16 horas para estar sin ingesta. Eso es fundamental para no tener en cuenta los picos de insulina que no me ayudan a movilizar la grasa al torrente sanguíneo. Entonces, tenemos un producto espectacular que es el Hasaki, que me puede ayudar a suprimir una de las comidas. Yo, particularmente, yo lo recomendaría como cena. Ahora, el ejercicio, si van a hacer ejercicio, hay que hacerlo en ayuno, porque es la mejor manera de generar esa estimulación para hacer la movilización de las grasas. Si tú vas a tomar el Belage, tú lo puedes tomar cuando estés haciendo el entreno, en el momento en que te estás hidratando para el entreno. Es espectacular combinar el Belage con el Iner. Es fundamental. Entonces, si tú quieres tener un buen resultado a las personas que toman INER solamente, hay que tomarlo en ayunas, porque van a tener una mejor metabolización del producto, ¿sí? Lo van a asimilar mejor. El Cronuit, pues está muy indicado para las personas que quieran iniciar un proceso de limpieza, para los que son diabéticos, pero realmente si tienen solo acceso a dos productos, por decirlo así, el Hasaki y el Velas te pueden ayudar perfectamente en el reto de pérdida de peso. Pero si tienes acceso a los cuatro productos, excelente. Lo importante es la alimentación. Saber que tenemos 8 horas para alimentarnos. Sabemos que les puedo dar por lo menos hablar de la dieta 3x1, que es entender que en el plato de comida solo hay 3 porciones. La proteína va a ubicar el 50% de lo que es comer, un 40% tienen que ser vegetales y un solo 10% carbohidratos. No podemos exagerarnos en carbohidratos. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr el objetivo. Y pueden desayunar, almorzar y cenar con Hasaki. Wow, Gabriel, en verdad excelente. Creo que todos nos hemos quedado con ganas de más. Esperamos poder contar contigo y tenerte en otra presentación para poder seguir aprendiendo de estos tips maravillosos. Gracias por esta presentación extraordinaria. En el chat te están agradeciendo. Déjennos, por favor, todos los comentarios de agradecimiento a Gabriel y un aplauso gigante que de verdad ha estado extraordinario. Ya saben que la grabación la van a poder tener en el canal de YouTube y nada, muchas gracias, Gabriel. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, chao, gracias.